Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hoy traemos alabanzas a ti, nos gozamos ante ti. Mereces toda la gloria, mereces todo el honor, mereces toda la alabanza, mi Señor. Mereces toda la gloria, mereces todo el honor, mereces toda alabanza, mi Señor. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hoy traemos alabanzas a ti, nos gozamos ante ti. Mereces toda la gloria, mereces todo el honor, mereces toda la alabanza, mi Señor. Mereces toda la gloria, mereces todo el honor, mereces toda la alabanza, mi Señor. Mereces toda la gloria, mereces todo el honor, mereces toda la alabanza, mi Señor. Amén. Aleluya, te adoramos, Dios, te exaltamos, recibe toda la gloria, recibe todo honor. Recibe la adoración que hoy damos. Te alabamos, Dios. Pensando en ti, me encuentro hoy a recordar tu bondad hacia mí y entender tu amor por mí y tu sangre derramada en esa cruz. ¿Cómo fue que sufriste tanto? ¿Cómo fue que me amaste tanto? ¿Cómo fue que en esa cruz te entregaste todo?
encuentro hoy al recordar tu bondad hacia mí y entender tu amor por mí y tu sangre derramada en esa cruz. ¿Cómo fue que sufriste tanto? ¿Cómo fue que me amaste tanto? ¿Cómo fue que en esa cruz me entregaste todo? Fue por amor por mí, fue por amor por mí, fue por amor que tú entregaste todo por mí. Fue por amor por mí, fue por amor por mí, fue por amor que tú entregaste todo por mí. Una vez más, dile al Señor. Pensando en ti, me encuentro hoy al recordar tu bondad hacia mí y entender tu amor por mí, tu sangre derramada en esa cruz. ¿Cómo fue que sufriste tanto? ¿Cómo fue que me amaste tanto? ¿Cómo fue que en esa cruz me entregaste todo? Fue por amor por mí, fue por amor por mí, fue por amor que tú entregaste todo por mí. Fue por amor por mí, fue por amor por mí, fue por amor que tú entregaste todo por mí. Una vez más digo a Él, fue por amor, fue por amor por mí, fue por amor por mí, fue por amor que tú entregaste todo por mí. Fue por amor que tú entregaste todo. Tú entregaste todo. Fue por amor que tú entregaste todo por mí. Tú entregaste todo. Tú entregaste todo en esa cruz por mí. Fue por amor, Señor. Tengan muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas de Misión Cristiana Link en Bruselas, Bélgica. Estamos nuevamente reunidos en este culto virtual para poder seguir meditando en la palabra del Señor.
Queremos enviarles, como siempre, un saludo muy especial a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y que participan de esta manera de nuestros servicios. Para aquellos que están no solamente en Europa, sino también para aquellos que están en Latinoamérica y en otras partes del mundo, reciban un caluroso saludo de parte de nuestra congregación y de este servidor. Vamos a seguir estudiando el Evangelio de Marcos y el día de hoy vamos a detenernos en solamente 3 versículos del capítulo 10, que es el capítulo que estamos analizando en estas últimas semanas. Vamos a leer entonces del capítulo 10, versículo 32 al 34, que dice de la siguiente manera. Amén. Dice, iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados, y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días resucitará. Amén. Al estudiar el Evangelio de Marcos, nos hemos ya acostumbrado a la rapidez con la que este evangelista va narrando y va mencionando los diferentes relatos acerca de la vida y el ministerio de Jesús. Los primeros 10 capítulos del Evangelio de Marcos cubren la mayor parte del ministerio de Jesús. Pero lo que nosotros vemos es que a partir del capítulo 11, esa rapidez con la que Marcos nos está acostumbrando a poder encontrar cada acontecimiento de la vida de Jesús, va a caer o se va a reducir o a disminuir de una manera un tanto drástica. Con la excepción de los últimos versículos del Evangelio de Marcos, los últimos 6 capítulos de este Evangelio nos narran la última semana de vida y de ministerio de Jesús. Y el pasaje que hemos leído esta mañana nos habla acerca del viaje que Jesús hace con sus discípulos desde la ciudad de Capernaum hacia Jerusalén. Ahora, una vez allí en la ciudad de Jerusalén, como lo he mencionado, va a pasar sus últimos días antes de ser crucificado. Ahora, es difícil imaginarnos lo que los discípulos podían estar sintiendo en este momento. Está claro de que ellos no habían comprendido del todo lo que realmente significaba, o del significado de las palabras o las advertencias que Jesús les había estado dando. Sin embargo, al estudiar los 4 evangelios, el evangelio de Marcos, el de Mateo, el de Lucas y aún el de Juan, se nos hace evidente de que Jesús sí sabía lo que iba a ocurrir y tenía una idea clara de lo que iba a ocurrir. Y ya dentro de un momento vamos a verlo por qué. Entonces, a lo largo de su ministerio, Jesús sabía hacia dónde se dirigía. Desde muy temprana edad ya Jesús tenía una idea muy clara de lo que realmente iba a ocurrir con su vida. Él sabía cada detalle que vendría en su camino. De hecho, los 3 evangelios registran 3 distintas veces en las que él informó a sus discípulos lo que le iba a ocurrir. Ahora, particularmente en este Evangelio de Marcos, nosotros encontramos 3 veces en las que Jesús les habla a sus discípulos de una manera clara lo que iba a ocurrir. A pesar de que a medida que lo iba diciendo, lo dijo por primera vez en el capítulo 8, nuevamente lo repite en el capítulo 9 y nuevamente lo vuelve a repetir en este capítulo 10 en los versículos que nosotros hemos leído. En el capítulo 8, en el versículo 31, nosotros vemos cómo Jesús se dirige a sus discípulos por primera vez y les dice que luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. En esta primera oportunidad nosotros vimos cómo al escuchar estas palabras Pedro lo tomó a un lado, lo llevó aparte y reprendió al Señor por lo que él había dicho, por lo que el Señor había revelado, les había manifestado.
Nosotros conocemos ya lo que ocurrió, cómo el Señor Jesús responde ante esa situación que se había generado. Pero en grosso modo esa es la primera oportunidad que Jesús tiene de poder decirles o de revelarle a sus discípulos lo que iba a ocurrir. En el capítulo 9, también en el versículo 31, nuevamente el Señor va a decirles casi con las mismas palabras lo que le iba a suceder. O sea que lo que nosotros vemos, y eso también es muy interesante, en el capítulo 8 nosotros consideramos de que ya Jesús comienza a tomar tiempo con sus discípulos, a poder prepararlos para lo que iba a venir, para lo que iba a suceder. Y en esa preparación Jesús va manifestándole esto. Entonces en el capítulo 9, versículo 31, dice que nuevamente estaba instruyendo a sus discípulos. O sea que en el versículo 8:31 dice, comenzó a enseñarles a sus discípulos, y en este versículo 31, el capítulo 9, nuevamente leemos de que estaba instruyendo a sus discípulos. Y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Ahora, en este momento el Señor añadió un poco más de detalle acerca de ser entregado en manos de los hombres. Y en esta segunda vez que Jesús habla sobre este tema, los discípulos, según el versículo 32 de este capítulo 9, nos dice que ellos no entendieron, pero no se atrevieron a preguntarle, no quisieron decirle nada al Señor. No querían probablemente pasar una situación como la que pasó Pedro la primera vez que Jesús habló acerca de este tema. Y la tercera vez que Jesús anuncia lo que le iba a suceder ocurre en este versículo 32, o en este pasaje que hemos leído, y que vendría a ser la tercera predicción, pero ahora sí Jesús da muchos más detalles sobre lo que va a suceder. Ahora, lo que llama la atención de estos, a la lectura de estos versículos, o de estas 3 predicciones, es de que Jesús sabía muy bien lo que iba a suceder. Los discípulos, como dije, ellos no entendían, ellos no comprendían. Más adelante, después de que Jesús murió y resucitó, ellos entenderían lo que realmente Jesús les estaba hablando. Pero en este momento había muchas dudas, había muchas confusiones, había mucho temor. Y eso es lo que nosotros vemos en este pasaje. Entonces, el versículo 32 comienza diciendo de que iban de camino subiendo a Jerusalén. Ahora, a finales del capítulo 9, inicios del capítulo 10, Marcos nos dice que Jesús parte de la ciudad de Capernaum. Había estado en esa ciudad por un tiempo y se dirige a la ciudad de Jerusalén. Pero en esta oportunidad Jesús toma otra dirección y se va por el otro lado del río Jordán a lo que nosotros llamamos, o lo que es conocido como la región de Perea. Estando en esta región de Perea, nosotros vemos las diferentes situaciones y acontecimientos que se van dando y que son narrados en este capítulo 10. O sea que básicamente todo lo que ocurre en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos ocurre en esa región. Pero el destino final de Jesús era Jerusalén. Él no estaba yendo a ese lugar para quedarse, él estaba yendo directamente a Jerusalén. Que básicamente, como lo he mencionado, sería la última vez que él llegaría a esa ciudad. Ahora, el pasaje nos da un detalle interesante sobre el viaje hacia Jerusalén y nos dice de que Jesús se les adelantó, es decir, que caminó delante de los discípulos. Por lo que nosotros vemos, no solamente eran los 12 discípulos que seguían a Jesús, sino que también el pasaje nos dice de que habían otros que también seguían detrás de ellos. Entonces, pero sea como sea, lo que nosotros vemos es de que en esta frase que menciona de que Jesús se adelantó, hace referencia a que Jesús estaba decidido a llegar a Jerusalén a pesar de que sabía lo que le iba a ocurrir, a pesar de que sabía que su vida corría peligro, a pesar de que él sabía exactamente lo que le iba a suceder cuando él llegara a esa ciudad. Jesús sabía que cuando él llegara a Jerusalén se cumpliría el plan de Dios, se cumplirían las profecías de los profetas que hablaron de él en el Antiguo Testamento, se cumplirían las justas exigencias de Dios en el momento que Jesús muere en la cruz del Calvario.
Jesús sabía que con su muerte en la cruz, la justicia de Dios sería satisfecha y los pecadores perdidos podrían alcanzar la salvación a través de la fe y el arrepentimiento, que es el mensaje del Evangelio. En ese sentido, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario no fue, como algunas personas lo consideran, un accidente desafortunado. No fue que realmente el final de Jesús fuera diferente a lo que realmente debió ser, porque muchas personas, incluido el mismo Pedro, ¿cierto? En el capítulo 8, cuando Jesús habla acerca de lo que le iba a suceder, él le dice, no queremos que eso te acontezca, no permitas que eso suceda. O sea, como él estaba expresando su deseo de que Jesús viviera muchos más años, de que en muchos más años de ministerio podría hacer muchas más cosas y podría ser mucho más conocido y reconocido, y que realmente el establecimiento de su reino sería mucho más eficaz con el paso de los años. Pero en realidad no es que la vida de Jesús o el plan que Dios estableció para la vida de Jesús tuviera que extenderse en el tiempo y que realmente tuviera un final feliz. En realidad, nosotros en algún momento hemos dicho que el único hombre que vino para morir, pero teniendo conocimiento, siendo consciente de eso, de que su muerte tenía un propósito que cumplir, un propósito divino, fue Jesús. Entonces la muerte de Jesús no fue un plan B, ya que las cosas se desarrollaron de una manera inesperada, sino que la muerte de Jesús fue planeada mucho antes de que este mundo fuera creado. Eso es lo que nosotros leemos en el libro 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 20, y también en el libro Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 8, que son versículos que hablan acerca de eso. Pero con su muerte en la cruz, Jesús lograría lo que todos los millones de litros de sangre que fueron derramados bajo el sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento no logró, ¿cierto? Entonces, su muerte en la cruz pagó plena, eterna y perfectamente los pecados de todos aquellos que pusieron su fe en Él. Es más, el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 12 al 14, dice lo siguiente: con su propia sangre, o sea, con la sangre de Jesús, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entonces, nosotros vemos cómo realmente el libro de los Hebreos, aún en el capítulo 10, también nos habla acerca del sacrificio de Jesús, el sacrificio perfecto de Jesús. Y para eso realmente el Señor Jesús vino a esta tierra. Pero en este pasaje nosotros vemos cómo Marcos nos habla de que mientras que Jesús se dirigía a Jerusalén, el plan de salvación, muy probablemente el plan de salvación, estaba en su mente. Se dirigía allí para solucionar de una vez por todas el problema del pecado. Ahora, el pasaje también nos dice que los discípulos estaban asombrados, y este detalle es muy interesante, porque después de haberle ya dicho 2 veces, de haberles revelado, darles a conocer lo que iba a suceder en Jerusalén, los discípulos, ellos se asombraban por la manera como Jesús estaba actuando, ¿cierto? Estaban asombrados de que Jesús fuera delante de ellos, y fuera delante de ellos sin vacilar, sin dudar, con convicción. Se asombran del valor que Jesús está demostrando ante la amenaza de lo que iba a ocurrir. Los discípulos sabían lo que le esperaba a Jesús, porque ya lo hemos dicho, ya en 2 oportunidades Jesús les había dicho. Además, se asombraban porque ya conocían sobre el odio y la hostilidad que habían de parte de los líderes religiosos, a los cuales ya Jesús se había enfrentado en algunas oportunidades, y habían visto el tenso final que había tenido cada encuentro, ¿cierto?, que se había dado.
Pero no solamente los discípulos se encontraban asombrados, sino que dice el pasaje que los otros que venían detrás, es decir, muchas otras personas más que también seguían a Jesús, que no formaban parte de los 12 apóstoles, pero que sí seguían a Jesús, dice que los otros que venían detrás tenían miedo. Ahora, muy probablemente este sería el grupo más amplio de discípulos que estaban siguiendo a Jesús. Ahora, la palabra dice, o este pasaje dice, de que ellos tenían miedo, de que estaban temerosos. Y básicamente la palabra que es utilizado para poder definir el miedo hace referencia a un miedo desconcertante, a un miedo que desubica, a que desorienta completamente. Había cierta confusión en ellos. ¿Por qué? Porque quizás se preguntaban por qué Jesús está haciendo esto. O por qué está caminando hacia ese peligro mortal que le espera. Entonces, Marcos nos narra de que ellos tenían miedo, pero no solamente tenían miedo por lo que le iba a pasar a Jesús, sino que también tenían miedo por lo que a ellos mismos les podía pasar. Entonces, ellos no esperaban de que Jesús terminara su vida de esa manera, y ellos tampoco esperaban de que realmente sus vidas corrieran peligro. Lo seguían porque creían que Él era el Mesías, ¿cierto? Lo seguían porque ellos creían que iba a establecer su reino. Lo seguían porque creían que ellos iban a reinar con Él. Y ahora lo que nosotros vemos, o lo que ellos ven, es de que al parecer Jesús se dirige para morir, y es por eso de que dice el pasaje con mucha claridad de que ellos tenían miedo. Sin embargo, aunque ellos tienen miedo, aunque no pueden convencer a Jesús de que no vaya a Jerusalén, y aunque quisieran o hubiesen querido huir, es muy interesante cómo el pasaje dice que continuaron siguiendo a Jesús. A pesar del peligro que ellos corrían, ¿cierto? Estaban decididos a seguir al Señor. Aunque eso significara que muy probablemente iban a morir con Él. Sus sentimientos son resumidos en las palabras de Tomás cuando dice en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, el versículo 16, vayamos también nosotros para morir con Él. Entonces, ellos sabían o entendían de que realmente la situación que les esperaba en Jerusalén no iba a ser muy fácil. Entonces, por un lado, los discípulos estaban asombrados ver la resolución de Jesús de ir a Jerusalén. Y por otro lado, la mayor cantidad de discípulos que seguían a Jesús, que no formaban parte de los 12 apóstoles, ellos tenían miedo a lo que podían seguir. Pero, nuevamente repito, lo interesante es de que no dejaron de seguir al Señor. No dejaron de acompañar a Jesús en este último periodo de su vida. Pero como el Señor es muy bueno, con el fin de prepararlos, o de ayudarlos para que atraviesen esta situación, Él toma a un lado a sus discípulos y dice, de nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Dice el versículo 33 de que Jesús dice, ahora vamos rumbo a Jerusalén. O sea, Jesús, él caminando adelante, toma a sus discípulos. Jesús sabía que había temor, Jesús sabía que había confusión, Jesús sabía de que sus discípulos estaban asombrados al ver lo que Él estaba haciendo, la determinación con la cual se dirigía, porque iba delante de ellos, ¿cierto? Caminando quizás raudamente o presurosamente. Entonces lo llama y le dice, ahora nos vamos a Jerusalén, ustedes saben eso. Y dice, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Ahora, Él predijo cada uno de estos elementos y cada uno de ellos se cumplió exactamente como Él lo dijo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabía Jesús estas cosas? ¿Cómo sabía Jesús lo que exactamente le iba a suceder? Hay 2 respuestas que nosotros tenemos que considerar. En primer lugar, tenemos que recordar que Jesús es Dios. Él sabe que estas cosas están a punto de ocurrir porque son parte del plan de salvación que se estableció para que realmente los hombres pudiéramos alcanzar no solamente el perdón de nuestros pecados, sino también la salvación de nuestra alma. Entonces, Jesús en su omnisciencia sabía lo que le iba a ocurrir.
Pero también Jesús sabía lo que le iba a ocurrir porque él conocía muy bien el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está lleno de profecías que hablaban acerca de todo lo que él iba a tener que pasar. Entonces, todo lo que Jesús le dijo a sus hombres o a sus discípulos en estos versículos, o en este versículo 33 y 34, son cosas que él conocía, que fue profetizado antes, mucho antes aún, de que Jesús viniera a este mundo. Así que lo que primero Jesús le dijo a ellos que iba a suceder era que el Hijo del Hombre iba a ser entregado. Eso es lo que dice este pasaje, que iba a ser entregado. Y aquí básicamente hace referencia a la traición con la que él fue entregado, es decir, a la traición de Judas, ¿cierto? En el Salmo 41, el versículo 9, se describe a la persona que llevaría a cabo esta vil acción. Y nos dice de que la persona que traicionaría a Jesús sería en primer lugar un amigo, sería alguien que gozara de su confianza y sería alguien con el cual partía el pan, compartían la mesa, tenían momentos de amistad, de intimidad profunda como amigos. Y habla acerca de que estas serían las características de persona que lo traicionaría. Entonces Jesús sabía todo eso. Jesús sabía que alguno de sus discípulos lo iba a traicionar y Jesús sabía que el discípulo que lo iba a traicionar iba a ser Judas. Pero a pesar de que Jesús sabía esto, Jesús nunca, y nosotros lo conocemos por otros relatos de la Biblia, nunca trató de una manera diferente a Judas. Él tuvo la misma oportunidad que tuvieron los otros 11 discípulos de poder tener comunión, de poder conocer, gozar de la ternura, del cariño, del amor del Señor, de la atención, del cuidado, de la protección. Pero como nosotros lo sabemos, y lo vamos a ver más adelante, él tomó la decisión de traicionar a Jesús. Pero no solamente Jesús menciona que sería traicionado, sino que también sería entregado a los sumos sacerdotes, o dice acá a los jefes de los sacerdotes, y a los escribas o a los maestros de la ley. Entonces, los mismos líderes religiosos lo condenarían como un criminal común. Y no solamente eso, sino que lo sentenciarían a muerte. Y lo sorprendente de todo es que fueron los mismos judíos, el mismo pueblo que Jesús vino a salvar, fueron aquellos que lo entregarían a los gentiles para que lo mataran. Que es muy impactante, ¿cierto? Muy impactante que su propio pueblo, aquel pueblo al cual vino a bendecir, aquel pueblo al cual vino a beneficiar, a poder rebelarse, es el mismo pueblo que lo entregó, es el mismo pueblo que lo condenó y lo entregó a los gentiles para que ellos lo mataran. Además, nosotros vemos que Jesús le dice a sus discípulos que también sería ridiculizado. Eso es lo que nosotros leemos. Sería entregado a los jefes de los sacerdotes, a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán. O sea que Jesús está hablando acerca de que sería ridiculizado, es decir, que después de haberlo condenado, se daría lugar a la burla. Se burlarían de él, y dice que lo escupirían, lo azotarían, y eso nosotros lo conocemos por los relatos, no solamente de Marcos, sino de los evangelios, acerca de este momento que es conocido como la pasión de Cristo, como los momentos previos a su muerte, ¿cierto? Porque eso fue lo que hicieron con Jesús cuando estuvo frente a los sumos sacerdotes. Lo ridiculizaron, y eso nosotros lo encontramos en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, el capítulo 26. Y no solamente eso, sino que también fue ridiculizado, Jesús fue ridiculizado cuando estuvo frente a Poncio Pilatos. Sus soldados comenzaron a burlarse también de Jesús. Es decir, que Jesús sabía que iba a sufrir el escarnio, la burla, el ridículo, las risas, la vergüenza, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de todo esto, el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el versículo 23 del capítulo 2, cuando proferían insultos contra él, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insulto. Y cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel
que juzga con justicia. O sea que la reacción de Jesús era algo que realmente llamaba la atención también. Porque lo normal es de que ante tal vergüenza, ante tal, vamos a hablarlo en términos que son ahora muy conocidos y muy ventilados en nuestra sociedad actual. Al ver cada uno de sus derechos siendo violados, cualquier persona solamente atinaría a poder reclamar. En esos momentos reclamamos nuestros derechos por cualquier situación que nos sucede. Jesús también podía haber reclamado sus derechos, él también podía haber hablado. Pero dice Pedro que cuando le profirieron insultos contra él o cuando lo insultaron, él no insultó, no devolvió con insultos. Y cuando estuvo padeciendo no amenazó a nadie. Jesús no dijo ni a Poncio Pilatos, ni a Herodes, ni a los judíos que gritaban que lo crucificaran. Jesús no los amenazó y les dijo, en este momento voy a pedirle a mi Padre que una legión de ángeles venga y los extermine. Jesús no hizo eso, sino que dice que se entregó a aquel que juzga con justicia. O sea que Jesús puso su vida y la situación que estaba ocurriendo en las manos de Dios, ¿cierto? Es más, en su misericordia, en su gracia, nosotros vemos que en el momento que Jesús está siendo crucificado, Él dice al Padre, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Entonces, pero vemos, ¿cierto?, cómo Jesús está dando más detalles en este momento sobre lo que le iba a ocurrir, que lo condenarían a muerte, que lo iban a entregar a gentiles, pero añade de que se iban a burlar de él, que le iban a escupir, le iban a azotar y por último lo iban a matar, ¿cierto? Solo para completar el cuadro total aquí, según Mateo capítulo 20, versículo 19, él dijo que lo matarían por crucifixión. O sea que el relato paralelo de este momento que estamos considerando. Él les dijo eso. Y esa es la primera vez que se lo dice sin rodeos, sin tapujos. Jesús lo dice directamente. Y cuando habla acerca de la muerte de crucifixión, ellos entendieron de que era una muerte horrible, ¿cierto? La muerte por crucifixión es un horror o provocaba dolores indescriptibles. Era una situación espantosa, horrorosa. La posición antinatural hacía que cada movimiento fuera doloroso, ¿cierto? Las venas laceradas, los tendones rasgados, palpitaban de una manera incesante. Era una situación angustiosa, era una situación dolorosa, era una muerte terrible, la muerte por la cruz. Pero Jesús también les dice, ¿cierto? Y Mateo se lo menciona. Ahora, todo esto él lo sabía con detalle. Conocía cada situación. Su sufrimiento fue planeado personalmente por Dios, ¿cierto? Como se registra en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se habla acerca de lo que iba a ocurrir. Notablemente en el capítulo 53 del libro de Isaías, hablando acerca del Mesías y hablando acerca de lo que él sufriría, ¿cierto? Entonces Jesús, ya sea por su omnisciencia o sea por su conocimiento del Antiguo Testamento, él conocía cada detalle y por lo tanto vivió con esa anticipación de esa agonía mucho antes de experimentarla. Jesús sabía. Es por eso que nosotros vemos que la noche antes de ser crucificado, Jesús en el jardín de Getsemaní, él comienza a orar y dice la Biblia de que en el momento que él oraba, lágrimas o gotas de sudor, había tal intensidad en su oración. En ese momento era tan dura la batalla emocional, espiritual que Jesús estaba viviendo, que gotas de sudor caían, pero básicamente eran también mezcladas con sangre, o sea que había tan intensidad, ¿cierto? Entonces, pero la historia no termina ahí. Porque en lo que Jesús le está revelando a sus discípulos, les dice, y siempre en las tres predicciones, en el capítulo 8, versículo 31, en el capítulo 9, versículo 31, y en este capítulo 10, versículo 34, Jesús termina diciendo que a los 3 días iba a resucitar. Y él lo hizo, ¿cierto? Él dijo claramente que moriría y dijo claramente que resucitaría.
y murió y resucitó y dio exactamente los detalles que rodearían su muerte y también resucitó exactamente de la manera que dijo que resucitaría y en el tiempo exacto que dijo que él iba a resucitar. Entonces Jesús está dando a conocer, Jesús está revelando lo que realmente iba a ocurrir con él. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar o cómo podríamos, qué podríamos nosotros extraer para nuestras vidas? ¿Qué conclusión podríamos darle a estos 3 versículos que hemos leído y que hacen referencia a la revelación, al conocimiento, a la enseñanza, vamos a decir, que les hace Jesús a sus discípulos acerca de su muerte y su resurrección? La primera pregunta que me hice al leer este pasaje es, ¿cómo podía Jesús seguir adelante sabiendo lo que le iba a ocurrir? ¿Cómo puede Jesús seguir adelante a pesar de que él sabía cada detalle de las cosas que le iban a suceder? Probablemente podríamos encontrar muchas razones si nosotros nos ponemos a pensar, pero yo quisiera dar una respuesta bíblica, y es la respuesta que nosotros encontramos en el libro de Hebreos capítulo 12, cuando dice lo siguiente: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces, nuevamente, repito la pregunta: ¿cómo pudo Jesús seguir adelante a pesar de que él sabía lo que le iba a ocurrir? Y que en 3 oportunidades se lo dio a conocer a sus discípulos. Entonces, el autor del libro de los Hebreos dice de que fue por el gozo que le esperaba que él soportó la cruz, ¿cierto? Por el gozo, por la bendición, por los beneficios que traería su muerte. Él menospreció la vergüenza y no le importó ir directamente a la cruz. Es por eso de que Marcos menciona de que iba delante de ellos. Porque si bien es cierto, Jesús era consciente de lo que iba a ocurrir, él sabía también cuáles iban a ser las bendiciones, cuáles iban a ser los beneficios. Es muy probable que cada día de su vida su mente estuvo enfocada en el momento en que él mismo se ofrecería como el sacrificio perfecto, eterno y suficiente por el pecado. Digo que es muy probable que Jesús tenía en mente eso, ¿cierto? O sea, Jesús sabía que la cruz era su destino final, que la cruz era el cumplimiento de su misión. Y es más que seguro que el plan de salvación estaba en su mente cuando se dirigió de manera determinada a Jerusalén ese día. Y por lo que nosotros vemos, nadie ni nada se iba a interponer en esa decisión que él había tomado de ir a Jerusalén. Ahora, a decir verdad, es muy difícil encontrar este tipo de resolución, este tipo de convicción, ¿cierto? Hoy en día, en medio de los cristianos. Porque pareciera que la menor distracción que se nos cruza en nuestro caminar es suficiente para poder desviarnos de los caminos del Señor. Una palabra dicha fuera de lugar, una acción fuera de lugar, un pequeño placer, un pequeño inconveniente, un pequeño problema o cosas similares son suficientes para que los cristianos pongamos un stop a nuestro caminar con el Señor. Es por eso que por momentos o por temporadas estamos bien con el Señor, por otras temporadas nos alejamos del Señor. No se ve ese compromiso con la causa del Señor ni con el mismo Señor Jesús. Y es verdad que muchos excusan su falta de compromiso con el Señor diciendo cosas como: no sabían que la vida cristiana iba a ser de esta manera. O hay algunos que dicen: pensé que seguir a Jesús traería muchos beneficios en mi vida. O otros dicen, la vida cristiana, o no sabía que realmente iba a tener que renunciar a tantas cosas.
O quizás otros dicen, no, es que yo no sabía que realmente me iba a costar tanto. Pero la pregunta que deberíamos respondernos es la siguiente, ¿cierto? ¿Es que realmente estamos dispuestos a seguir a Jesús sin importar el precio, sin importar el costo? ¿Cuál es el tipo de compromiso que tenemos con el Señor? Nosotros deberíamos de seguir el ejemplo de los discípulos, porque algo tenemos que rescatar de la actitud de los discípulos. Estaban asombrados, tenían miedo, estaban confundidos. Pero ya le dije hace algunos minutos atrás de que ellos, a pesar del miedo y a pesar de la incertidumbre, a pesar de la falta de comprensión que tenían de lo que realmente iba a suceder a Jesús, ellos continuaron siguiendo al Señor. Y de la misma manera, nosotros no deberíamos permitir que nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros problemas o nuestras preocupaciones nos hagan desviar nuestro caminar con el Señor. Deberíamos nosotros, a pesar de todo lo que atravesamos, deberíamos de seguir fieles al Señor. Deberíamos de ser personas que vayamos avanzando, caminando. Es verdad que la vida cristiana no es una vida fácil, pero es necesario que nosotros aprendamos a atravesar por esos valles de sombra, de muerte, pero también sabiendo de que hay lugares de delicados pastos en los cuales podemos descansar. Hay momentos en los cuales nos vamos a encontrar con una gran bendición de parte del Señor. Y hay momentos en los cuales vamos a pasar por diferentes pruebas. Hay momentos de bonanza, hay momentos de necesidad, hay momentos de salud, hay momentos de enfermedad. Hay momentos de libertad, hay momentos de restricciones como la que nos encontrábamos. Pero aún así, no importa el tiempo, no importa la situación, a pesar de que no entendamos, a pesar de que tengamos temores, a pesar de que tengamos dudas, lo mejor es que sigamos al Señor, ¿cierto? Como lo hicieron los discípulos. Ahora, después de haber analizado esos versículos, ¿qué reflexión podríamos hacer que realmente pudiera bendecir nuestras vidas? ¿Cómo podríamos aplicarlo a nuestro caminar, a nuestra vida cristiana? Lo primero que me gustaría hacer o mencionar es la misma pregunta que me hice cuando estuve leyendo este pasaje. Y la pregunta que me hice cuando estaba analizando este pasaje es, ¿cómo pudo Jesús seguir adelante a pesar de que sabía lo que le iba a ocurrir? ¿Cómo Jesús fue con tal determinación, con tal valor a la ciudad de Jerusalén, cuando él sabía en su omnisciencia y también sabía por el conocimiento del Antiguo Testamento, de la profecía del Antiguo Testamento, lo que le iba a ocurrir? Podríamos probablemente llegar a diferentes conclusiones si es que nosotros reflexionáramos y buscáramos un poco en nuestros pensamientos de por qué Jesús lo hizo. Pero encontré una manera muy clara de poder llegar a tener una respuesta a esta pregunta. Y es una respuesta bíblica. En el libro de los Hebreos, el capítulo 12, dice lo siguiente: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ahora, lo que este pasaje nos está diciendo es de que Jesús fue a la cruz, fue a Jerusalén, sabiendo de que iba no solamente a ser traicionado, sino que iba a ser entregado en manos de los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, que ellos lo condenarían, ¿cierto? Y lo entregarían a los gentiles, y que estando con los gentiles o en medio de toda situación, Jesús sería ridiculizado, se iban a burlar de él, lo iban a escupir, lo iban a azotar, y al final lo iban a matar. A pesar de todo eso que Jesús sabía, él fue a ese lugar porque él sabía lo que iba a conseguir.
Él sabía que detrás de ese sacrificio y de este periodo de sufrimiento, de gran sufrimiento que él tuvo, sabía lo que iba a lograr. Sabía que esa era la misión que él había venido a cumplir. Sabía de que a partir de ese momento el plan de salvación de Dios se abriría para que todos aquellos que creyeran en él y se arrepintieran de sus pecados obtuvieran el perdón y obtuvieran la vida eterna. Aquello que este joven rico estaba buscando se podía lograr, o Jesús lo iba a lograr al morir en la cruz del Calvario. Ahora, es muy probable que cada día de su vida, su mente estuvo enfocada en el momento en que él mismo se ofrecería como el sacrificio final, perfecto, eterno y suficiente por el pecado. En cada momento de su ministerio, en cada milagro, en cada enseñanza, en cada situación, por menor que ella fuera, yo creo que Jesús estaba enfocado. Jesús sabía que realmente la cruz era su destino final y era el cumplimiento de su misión. Y es más que seguro que el plan de salvación de Dios estaba en la mente en el momento que ocurre lo que Marcos nos está narrando en este momento, que Jesús se dirigía a Jerusalén y iba delante de todos de manera determinada, ¿cierto? O sea, por lo que nosotros vemos es de que nada ni nadie podía interponerse en el camino del Señor. Él sabía qué es lo que tenía que hacer y se dirigió valientemente, valerosamente, heroicamente hacia la ciudad de Jerusalén. Y a decir verdad, es muy difícil el poder encontrar ese tipo de actitud, ese tipo de resolución, de determinación en la vida de los cristianos muchas veces. ¿Por qué? Porque pareciera de que la menor distracción que se nos cruza en nuestro caminar cristiano ya es razón suficiente para desviarnos del camino del Señor. Muchas veces por una palabra mal dicha o por una acción mal ejecutada, ¿cierto? O un pequeño placer, o un pequeño inconveniente, un pequeño problema, cosas similares son razones suficientes por las cuales muchos cristianos se alejan de los caminos del Señor o se desvían de los caminos del Señor. Y muchos se excusan en la hipocresía de los demás, y muchos se excusan en que realmente no hay amor cristiano, y tienen muchas excusas, pero en realidad eso no es la manera como realmente deberíamos de reaccionar, ¿cierto? No solamente eso, hay muchos a veces que excusan su falta de compromiso con el Señor diciendo cosas como: yo no sabía que la vida cristiana iba a ser así, o yo creí que seguir a Jesús me iba a traer muchos beneficios, o dicen: yo no sabía que realmente me iba a costar tanto, o yo no sabía que tenía que renunciar a tantas cosas al hacerme cristiano. Pero en realidad de eso no se trata, porque la vida cristiana no es realmente un camino de constantes alegrías y constantes satisfacciones. Es una vida en la cual también tenemos pruebas, es una vida en la cual tenemos dificultades, en la cual vivimos momentos de grandes bendiciones, pero también de grandes dificultades. Tenemos grandes victorias, pero también atravesamos por momentos de grandes luchas. Son momentos en los cuales gozamos de gran salud, y hay también momentos en los cuales nos enfermamos. Hay momentos de prosperidad, hay momentos de necesidad. Pero sea como sea, nada debería detener nuestro caminar con el Señor. De la misma manera como Jesús caminó determinado a cumplir el plan de Dios para su vida, de la misma manera nosotros deberíamos de caminar siguiendo al Maestro para cumplir el plan de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Es más, necesitaríamos seguir el ejemplo de los discípulos
de seguirle a Jesús a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de las preocupaciones que ellos sentían en este momento. Porque unos estaban asombrados, no entendían por qué Jesús iba a Jerusalén de manera tan determinada. Otros tenían miedos y estaban confundidos. Estaban un tanto aturdidos porque no entendían por qué Jesús actuaba de esa manera. Pero nosotros deberíamos de seguir el ejemplo de ellos. No deberíamos permitir que nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras incertidumbres, nuestras preocupaciones, nuestros problemas nos hagan desviarnos de los caminos del Señor. Deberíamos seguir adelante. Es más, deberíamos de vivir agradecidos de que Jesús estuviera dispuesto a sufrir lo que Él sufrió para proporcionarnos el medio de salvación por el cual ahora nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Jesús logró por nosotros lo que nosotros no pudimos hacer por nosotros mismos. Y aunque sea muy triste la brutalidad con la que trataron al Señor y las situaciones que tuvo que soportar nuestro Señor, vivamos siempre agradecidos de que Él estuvo dispuesto, determinado a someterse a la muerte de cruz por el gozo que Él sentiría al ver lo que Él lograría muriendo en esa cruz del Calvario. Así que esa es la invitación de esta mañana, ¿cierto? Si usted necesita ser salvo el día de hoy, si está perdido, nunca ha aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador, y ahora entiende que Jesús murió por usted y resucitó para darle una nueva vida, ¿por qué no se acerca a Él hoy día? Este es el día que Dios ha establecido para poder tener un encuentro con usted. Y no solamente eso, sino que aquellos que somos cristianos, si tenemos miedos, preocupaciones, si tenemos angustias, si por una u otra razón nos hemos alejado del camino del Señor, ¿por qué no nos acercamos a Dios? Aquellos que estén temerosos, acérquense con su temor, con sus miedos. Aquellos que están dudando, acérquense con sus dudas. Aquellos que están preocupados, aquellos que están ansiosos, acerquémonos. El Señor es más que suficiente para ayudarnos. Y aquellos que se han alejado del Señor, este es el momento de poder regresar al redil. Este es el momento de regresar a los caminos del Señor. Seamos hombres y mujeres comprometidos con el Señor. Sigamos adelante, ¿cierto? Como dice ese antiguo canto que nosotros conocemos muy bien, si hemos decidido seguir a Cristo, entonces no volvamos atrás, no pongamos la mirada atrás. Tengamos la cruz delante, tengamos las cosas del mundo atrás. Eso es compromiso y se requiere de decisión, se requiere determinación. La misma determinación que Jesús tuvo para poder seguir adelante es la que nosotros tenemos que tener para seguir adelante. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga en esta decisión que hemos de tomar en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por una vez más hablar a nuestras vidas. Gracias por las verdades que hemos podido rescatar en esta mañana. Sabemos sabemos por este pasaje la situación tan difícil, tan terrible, tan horrible que tuvo que atravesar nuestro Señor. Sabemos por este pasaje y por muchos otros pasajes de que Él tenía un conocimiento muy claro de lo que le esperaba, de las situaciones que rodearían su muerte, la manera como sería tratado, la injusticia con la cual sería juzgado, la crueldad con la cual sería asesinado. Pero aún así nosotros vemos que en los días finales de su vida Él estaba determinado a hacerlo. Él era consciente de lo que ocurriría, pero Él, de una manera determinada, valiente, heroica, se dirigió a la cruz.
Él sabía lo que iba a lograr. Padre, Él sabía que con su muerte sustitutoria, tu justicia iba a quedar satisfecha. Porque tú habías establecido que la paga del pecado es la muerte. Y que el malo, el pecador, debía de morir por su pecado. Pero en tu gracia, en tu misericordia, y en ese maravilloso plan de salvación, tú estableciste que tu Hijo viniera a esta cruz, viniera y muriera en esa cruz, y tomara nuestro lugar, tomara el castigo que nosotros merecíamos. Gracias te damos por haber dado la oportunidad, por haber estado dispuesto, Señor Jesús, a morir en la cruz de la manera como tú lo hiciste. Te damos gracias por ese valor. Te damos gracias por esa constancia. Te damos gracias, Señor, por esa determinación. Porque tu muerte trajo vida y trajo vida a nuestras vidas. Señor, ayúdanos también a poder ser como los discípulos. Que a pesar de nuestros temores, nuestras dudas, incertidumbres, nuestras preocupaciones, nuestros problemas o las distracciones que hay en nuestra vida, nosotros sigamos determinados a poder cumplir con tus propósitos en nuestras vidas. Que nunca nos desviemos de tus caminos, que siempre seamos fieles, que seamos hombres y mujeres comprometidos contigo, que realmente podamos seguir adelante a pesar de que las situaciones sean difíciles. De esa manera podamos dar un testimonio de lo que realmente es un seguidor tuyo. Y te pido también por aquellos que no te conocen y que el día de hoy entienden lo que realmente ocurrió en los momentos previos de tu muerte. Ahora que entienden de que Jesús era consciente y sabía en su omnisciencia y por el conocimiento de la palabra, de que realmente Él iba a sufrir todo eso y estuvo determinado a hacerlo. Y lo hizo para poder salvar a los hombres. Yo te ruego que toda aquella persona que no te conoce y ha entendido esta verdad, en este momento pueda dejar que tu Espíritu Santo obre en su corazón y pueda darte, Señor, su vida, darte su corazón, entregar su vida para que seas tú a partir de ahora su Dios. Señor, que a través de la fe y el arrepentimiento puedan llegar a formar parte de tu pueblo. En el nombre de Jesús te pedimos que tú obres de esa manera. Y te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Una vez más, nos invitamos a poder seguir acompañándonos en estos cultos virtuales cada domingo. Esperamos que sea de gran bendición. Sabemos que es de gran bendición. Y esperamos, realmente, hermanos, esperamos de que dentro de los meses que vienen ya se pueda dar la posibilidad de que podamos reunirnos presencialmente. Sé que ha sido un largo periodo en el cual no nos hemos podido congregar. Estamos hablando desde el mes de septiembre, pero esperamos y nuestra oración es de que muy pronto podamos hacerlo. No importa si hay restricciones y no importa también de es que seamos pocos los que nos reunamos, pero vamos a encontrar la manera de poder atenderlos a todos, de poder estar juntos todos. Vamos a organizarnos, pero ponemos en esa dirección para que realmente las decisiones que tomen este gobierno belga nos pueda permitir a que nos podamos reunir, porque en realidad las restricciones que han habido en este país han sido mucho más duras que las que hay en otros países. Entonces es por eso de que esperamos de que puedan disminuir un poco las restricciones y que podamos nosotros empezar a reunirnos. Y no solamente nosotros, sino todos los creyentes, todos los hijos y las hijas de Dios en este país que se han visto han sido restringidas esa libertad que nosotros tenemos para poder reunirnos. Así que, hermanos,
sigamos orando y esperemos de que pronto Dios nos conceda esa respuesta. Así que mientras tanto los esperamos en esos cultos virtuales. Que Dios bendiga grandemente sus vidas y que tengan una buena semana. Amén.